Hi, ladies and gentlemen. I am John Spookman, and this is the Creepy Frame Show. I'm John Carpenter, and I attempt to play Nintendo Labo. Frankly, this thing sucks. John Carpenter es un grande. Podemos preguntarnos qué es lo que hace que hoy día, más de 10 años después de su última película como director, siga siendo una de las figuras más influyentes en el cine de terror. Quizás se deba a que es padre de algunas de las películas más icónicas del género. Quizás sea su buen manejo en la dirección de actores, su ingenio en la planificación de secuencias o sus composiciones musicales míticas. O quizás sea la forma tan elegante y constructiva con la que encaja las críticas. El caso es que esta versión gruñona de Stan Lee es, y siempre será, uno de los grandes maestros del terror y el fantástico. Su legado tanto en cine como en televisión es incuestionable, estando a la altura de otros maestros de los 70 y los 80 como Tobe Hooper, Wes Craven o David Cronenberg, además de ser una referencia imposible de obviar para cualquier realizador que quiera adentrarse en el género. Sin su cine, no conoceríamos a Michael Myers ni tendríamos el slasher como lo concebimos actualmente. No tendríamos momentos tan épicos como el del agente Snake Plissken surfeando un tsunami en la ciudad de Los Ángeles tras un terremoto, ni momentos tan absurdos pero jodidamente divertidos como la pelea en el callejón de They Live, donde los personajes no hacen otra cosa que darse de hostias durante 6 minutos de reloj. Sus películas funcionan muy bien como entretenimiento y a la vez como trabajo de autor, incluyendo de vez en cuando algún mensaje o reivindicación social nada sutil, como la crítica al capitalismo, a los medios de comunicación o al uso de la fuerza por parte del Estado. El cine de John Carpenter bebe tanto de las producciones de la serie B que consumía durante su niñez, como del cine más clásico de la época dorada de Hollywood, siendo sus referentes autores como Jack Arnold, John Ford, Fred Wilcox y sobre todo Howard Hawks. Este último influirá en gran medida la obra de Carpenter, como veremos repetidas veces cada vez que incluye elementos del western y la ciencia ficción en sus trabajos, siendo su película Asalto a la comisaría del Distrito 13 prácticamente una versión actualizada de Río Bravo de Hawks. Esta mezcla de referentes le ha ayudado a construir a lo largo de su carrera un estilo muy personal que podemos reconocer en prácticamente todas sus películas, lo que podríamos llamar el sello Carpenter. Esto es lo que hace que, aun habiendo trabajado con grandes productoras y manejado presupuestos elevados, su cine siga manteniendo cierta esencia propia del cine de culto que le ha granjeado el reconocimiento y la admiración de aquella parte del público que más disfruta de las películas de género, aunque él mismo reniegue de la etiqueta de autor de género. Podríamos hablar largo y tendido de todas las películas de este señor, ya que hasta sus peores trabajos tienen cosas reseñables, pero para este vídeo me gustaría revisitar 3 de ellas en concreto, que aun teniendo diferentes argumentos y estrenándose con bastantes años de diferencia las unas de las otras, comparten cierta temática y elementos que han hecho que con el paso del tiempo, el público las clasifique de manera no oficial como una especie de trilogía conceptual. Estas películas son The Thing, Prince of Darkness e In the Mouth of Madness, y juntas se conocen como la trilogía del apocalipsis. A principios de los 80, Carpenter ya contaba con un cierto renombre en la industria del cine. Películas como Asalto a la comisaría del Distrito 13, Rescate en Nueva York o La Niebla habían funcionado bastante bien en cines y videoclubs, y Halloween lo había petado en todos los sentidos, suponiendo un antes y un después en el cine de terror, haciendo que tanto crítica como público tuviesen a Carpenter por un realizador interesante, capaz de contar buenas historias y a la vez ser bastante solvente en taquilla. Es por eso que, en 1982, su primera colaboración directa con una productora major derivaría en The Thing, o La Cosa, una de las películas más importantes e influyentes de la historia del cine de terror y la ciencia ficción. El proyecto ya había comenzado bastante antes de la incorporación de Carpenter. Allá por 1975, Stuart Cohen, coproductor asociado a la Universal y compañero de escuela de Carpenter en la OSC, llevaba un tiempo queriendo adaptar la novela corta ¿Quién anda ahí?, escrita por John Wood Campbell y publicada en la revista Analog Science Fiction and Fact en 1938, que por aquel entonces se encontraba libre de derechos de autor y circulaba por los estudios sin que nadie quisiera hacerse cargo del proyecto. La historia de la novela se ubicaba en una base en la Antártida, en la que un grupo de investigadores descubren una nave espacial bajo el hielo, y como tratando de descongelarla, despierta a un extraterrestre que es capaz de imitar la apariencia, recuerdos y personalidad de los seres que devora, haciendo que los investigadores tengan que unir fuerzas para hacer frente a la amenaza y procurar que no escape del lugar, a la vez que la desconfianza y la paranoia se va adueñando de ellos al comprender que cualquiera de sus compañeros puede ser la cosa disfrazada intentando engañarles. Esta historia ya había sido llevada al cine en 1951, nada menos que por el mismo Howard Hawks,
quien se encargaría de adaptar la novela de Campbell junto al director Christian Nyby en El enigma de otro mundo, The Thing from Another World, que mantenía la premisa de la amenaza de un extraterrestre en el hielo, pero diferenciándose de la novela de Campbell en varios aspectos, como la propia cosa, que aparece con un aspecto humanoide que recuerda al monstruo de Frankenstein, y dándole una estructura celular similar a la de los vegetales que tiene como objetivo propagarse por la Tierra, una idea inspirada en las vainas de la invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel, pero eliminando su capacidad para asimilar la forma de sus víctimas, siendo la principal amenaza su fuerza y su mera presencia física. La versión de Hawks también se diferencia en la composición de los personajes, sustituyendo a los protagonistas de la novela por algunos arquetipos más clásicos, como el típico personaje hawksiano tan característico del director, que añade toques de humor negro y sarcasmo en algunas de las escenas más tensas. Y es que, aunque en los créditos no figura el nombre de Hawks como director, figurando únicamente como productor, su mano se nota en el producto bastante más que la de Nyby a lo largo de la cinta. Además, la película añade un subtexto político pro-Estados Unidos bastante común en el cine norteamericano rodado durante la época de la Guerra Fría, con una metáfora claramente antisoviética en el famoso discurso final por radio, invitando a los ciudadanos a vigilar los cielos y estar alerta para prevenirse de un futuro ataque enemigo. At the top of the world, a handful of American soldiers and civilians met the first invasion from another planet. Tell this to everybody wherever they are. Watch the skies, everywhere. Ah, sutil. En un principio, Carpenter no iba a ser el encargado para dirigir el proyecto, ya que ya por 1975 aún no tenía el renombre que conseguiría más adelante. Una vez Stuart Cohen presentó la idea a los directivos de la Universal, se pensó en cineastas como William Friedkin o Tobe Hooper para dirigir la nueva adaptación, que por esas fechas ya habían hecho sus mejores trabajos, pero ninguna de las selecciones terminó cuajando, bien porque o no tenían mucha fe en el proyecto, o porque la versión del guión que presentaron no terminó de convencer a la mayor. Si a esto sumamos que tampoco estaba viendo suerte la elección del papel protagonista, y que algunos guionistas rechazaban el trabajo por considerar que la ciencia ficción era un género de segunda, parecía que el proyecto no iba a salir adelante nunca. Pero en 1979 ocurrió algo que les demostraría lo equivocados que estaban. Se estrenó en cines una película de terror y ciencia ficción ubicada en el espacio, que contaba cómo un alienígena de aspecto asqueroso y amenazante se colaba en una nave y comenzaba a matar a la tripulación, suponiendo una amenaza para la vida humana si llegaba a entrar en contacto con la civilización. Alien de Ridley Scott fue un éxito rotundo, haciendo que desde Universal decidiesen por fin dar luz verde a la producción de la cosa, esta vez ya sí contando con Carpenter para la dirección, y es que según se cuenta, fue el propio director quien se dirigió a los directivos diciéndoles que si nadie era capaz de levantar el proyecto, ¿dónde estaba el problema en dejarle a él tomar las riendas? Lo que decía antes, un grande. El guionista Bill Lancaster, hijo del mítico actor Burt Lancaster, fue escogido para desarrollar la versión definitiva del guión, modificando la historia, que en sus primeras etapas se parecía más a una especie de Moby Dick en la Antártida, para ofrecer un enfoque en el que, en lugar de la mera presencia del monstruo, se proponía como principal elemento para generar tensión la convivencia de los supervivientes en una situación de crisis y la carga psicológica que debían soportar estando aislados del mundo y desconfiando los unos de los otros, recuperando así el elemento whodunit de la novela de Campbell en una premisa bastante más cercana al material original. Además, se decidió mantener la escena de las pruebas de sangre, que por lo que dicen, fue la secuencia que hizo que Carpenter terminara de convencerse para darle caña al proyecto. Hemos de tener en cuenta que el director siempre ha sido un gran admirador de Howard Hawks, y El enigma de otro mundo fue una de sus películas favoritas durante la infancia, por lo que quería evitar a toda costa hacer una copia milimétrica y actualizada del clásico. Y es que, aunque hoy día esté bastante generalizado decir que La cosa de Carpenter es un remake de la cinta del 51, lo cierto es que su película es una versión propia, mucho más cercana a la obra original de Campbell que la adaptación que hicieron Hawks y Nyby. ¿Cómo lograría entonces Carpenter, usando la misma fuente que la película de su niñez, lograr que la suya tuviese una identidad propia? ¿Y dónde estarían entonces las principales diferencias entre ambas versiones? Bueno, pues para empezar, en la esencia del propio alienígena. Mientras que la tendencia durante los 70 había sido mostrar a los monstruos poco tiempo en pantalla para ahorrar costes y jugar con la tensión que generaba su acercamiento a la víctima, Carpenter decidió que en su película el monstruo debía verse en pantalla de forma clara y constante para causar el mayor impacto posible en la audiencia. Como supondréis, para esto la importancia de los efectos especiales era absoluta. Un diseño mediocre o un mal uso del presupuesto podía literalmente arruinar la película, y no es que tuvieran mucho margen para ensayo y error. Hablamos de unos $200.000 iniciales designados para los llamados efectos de criatura, que terminarían subiendo a $750.000, y más tarde a $1,5 millones debido a la cantidad de trabajadores que hicieron falta para llevarlos a cabo y a los imprevistos durante el desarrollo. Por suerte para todos, el elegido para dar vida a la cosa fue el director de efectos especiales Rob Bottin, que ya había trabajado anteriormente con Carpenter en La Niebla, y que en 1981 había hecho un trabajo impresionante en The Howling de Joe Dante, con la famosa escena de la transformación del hombre lobo, que para mí comparte podio con los efectos de Rick Baker en Un hombre lobo americano en Londres, como una de las mejores. Fue suya la idea de que la cosa no tuviese un único aspecto en su estado alienígena, sino que debería estar cambiando de forma constantemente, ya que la idea era representar un ente que había viajado a lo largo de la galaxia durante miles de años y había asimilado a un gran número de criaturas. Esto a Carpenter le interesó, que no quería un actor disfrazado para el monstruo como era lo habitual en el cine de terror de su época.
Desde luego el presupuesto terminó bien invertido, y es que teniendo tan solo 21 años cuando empezó, Rob Bottin hizo lo que hasta el día de hoy se considera uno de los mejores trabajos con efectos prácticos realizados en el género del terror, logrando un acabado orgánico y asqueroso en la criatura que ha supuesto noches de insomnio para muchos niños y una tocada de huevos para muchos padres, y siendo una demostración del alcance del ingenio cuando escasea el dinero y hay que amortizar hasta el último dólar, aunque el resultado se saldó con la salud del mismo Bottin, que debido a la excesiva carga de trabajo terminó hospitalizado con agotamiento, neumonía doble y hasta una úlcera sangrante. At the end of the show, John looked at me and he said, "You don't look well." And he goes, "Somebody take this guy to the hospital." Como curiosidad, ¿sabéis qué es lo único para lo que se usaron efectos puramente digitales? Esta mierda. Un comecocos ultra inteligente capaz de predecir estadísticamente en qué momento se extinguirá la humanidad. Y yo aquí, 40 años después, tardo más de una hora en renderizar un vídeo. Otro punto en el que la versión de Carpenter se diferencia claramente de la de Hawks y Ivy se encuentra en el tono general de la historia y la sinergia que se da entre los personajes. En la película del 51, con la excepción del Doctor que quiere sabotear al resto, la mayoría de personajes se mantienen unidos y atienden al arquetipo hawksiano que hemos mencionado antes, actuando con diligencia y con una actitud bastante optimista. El que sean militares también ayuda a que acaten sin rechistar las órdenes de su líder, quien decide que la mejor manera de lidiar con un alienígena desconocido, cuya investigación supondría un gran avance para la ciencia, es reventarlo. Bastante alejado de lo que hace Carpenter en su versión, ya que al poco de conocer el peligro potencial que representa la cosa, en lugar de primar la cooperación del grupo, lo primero que se impone es la desconfianza y la paranoia, haciendo que los investigadores tengan que estar tan preocupados por sus compañeros como por la propia cosa, algo que a la larga termina destruyendo al grupo. Una visión muy pesimista que desemboca en un final aún más pesimista, en el que tras haber volado la estación por los aires para contener la amenaza, solo quedan 2 supervivientes, que aun sabiendo que pronto van a morir congelados, mantienen las distancias y no terminan de fiarse el uno del otro. Además de que no tienen ninguna certeza de que la cosa haya muerto definitivamente en la explosión, dejando una sensación amarga y una interpretación ambigua de lo que les deparará el destino. Por cierto, me gustaría hacer un paréntesis en esta escena para hablar sobre uno de los temas más debatidos por los fans de la peli en internet, y es sobre si Childs es realmente la cosa, porque mientras que a MacReady se le ve el vaho del aliento, a él no. Esto en realidad se debió a un efecto del contraste entre la fuente de la luz y la posición del actor, no quiere decir que Childs sea la cosa. De hecho, en algún momento se le puede ver el aliento, aunque sea poco. Recordemos que en la escena en la que se descubre que Fuchs ha sido asimilado, se le ve el aliento perfectamente. Lo que sí nos sirve como pista para identificar a la cosa es el brillo de los ojos, ya que alguien asimilado no lo tiene, como podemos ver en la escena del test de sangre con el personaje de Palmer. Esto no es una interpretación hecha por fans, de hecho está confirmado por el propio Dean Candy, director de fotografía de la película, que ya había trabajado anteriormente con Carpenter, consiguiendo grandes resultados en Halloween, La Niebla y Rescate en Nueva York, y que en The Thing se luce especialmente a la hora de enfatizar el tono deprimente de la historia con el buen uso de la fotografía, la iluminación y el color. Candy insistió en conseguir una relación de aspecto anamórfico para la imagen, incorporando una lente ovalada en la cámara para conseguir una mayor amplitud de las tomas y generar un mayor espacio negativo en pantalla. De esta manera se crea una sensación de aislamiento respecto al resto de los personajes, y se juega con la idea de que puede haber algo fuera de plano pero que está cerca de los protagonistas, algo que les acecha pero que no vemos directamente. Además, el uso del formato panorámico anamórfico también refuerza los efectos de luz, gracias al desenfoque de los elementos situados al fondo y a la generación de franjas azules horizontales en las escenas nocturnas, conocidas como flares, que ayudan a crear una luminosidad muy característica propia del cine de ciencia ficción, y que nos adentra de lleno en ese ambiente de intriga y suspense. Y ese es precisamente uno de los mayores puntos fuertes de esta película, el buen ojo de Carpenter a la hora de generar intriga y suspense mediante el ritmo y el uso de la cámara. Hay que aclarar primero que intriga y suspense no son lo mismo. La intriga se basa en la incertidumbre, en el desconocimiento del público de una información importante sobre la trama o los personajes. Esta omisión sirve para mantener la curiosidad del espectador en la historia, hasta que se produce un giro o sorpresa que resuelve el misterio y genera un impacto en el público. Un ejemplo de esto lo encontramos en la famosa escena del test de sangre, toda una masterclass de Carpenter en cuanto a ritmo se refiere. Al igual que los personajes, nosotros no sabemos con certeza quién puede ser la cosa, así que mientras MacReady comienza a quemar las muestras una a una, comienzan a cuenta atrás, en la que a medida que se van descartando sospechosos, la tensión aumenta gradualmente hasta que al final, mientras el foco se pone en la discusión entre Garry y MacReady, viene la sorpresa. En el suspense, por el contrario, sí existe una información que el público conoce de antemano, pero se juega con la tensión que produce la espera, con las expectativas de ver si la situación se resuelve de manera violenta o no. En sus conversaciones con François Truffaut, Alfred Hitchcock, maestro del suspense y otro de los grandes referentes de Carpenter, usaba como ejemplo de esto a 2 personas que charlan tranquilamente mientras la cámara se coloca debajo de la mesa y vemos que hay una bomba con una cuenta atrás.
Esta información aumenta la tensión en el público, que permanece atento sabiendo que la bomba puede estallar en cualquier momento. En The Thing, la figura del perro es una herramienta clave para generar suspense. Aunque a priori no haya nada que nos indique explícitamente que el chucho es una amenaza, sabemos que no es trigo limpio. Hay algo en él que no encaja. Parece demasiado sereno para ser un perro, demasiado silencioso, y el uso de la cámara durante las escenas en las que aparece no hacen sino aumentar la desconfianza hacia él, hasta que finalmente llegamos a la escena de la perrera, donde se desatará el caos. Cuando el resto de perros comienzan a ladrar histéricos al intruso, se confirma lo que decía el piloto noruego del comienzo, y que los americanos no entendían. Ambas maneras de enfocar la tensión son perfectamente válidas, y es en este equilibrio entre intriga y suspense donde reside la efectividad que aún mantiene la película. Aprovechando las limitaciones del presupuesto, que obligaban a eliminar algunas escenas de la cosa atacando a los investigadores, Carpenter establece un montaje en el que no es necesario un orden lógico de las secuencias, haciendo que algunos ataques ocurran fuera de cámara, de manera que no sea difícil saber a ciencia cierta quién puede haber sido asimilado y cuándo. Hay escenas en las que vemos a la víctima una vez ya ocurrido el ataque, o las que directamente ni vemos el cadáver, como con el personaje de Fuchs, que simplemente desaparece. De esta forma, la película limita la información que se nos da para generarnos intriga y confundirnos, haciendo que nos sea más fácil ponernos en la piel de los personajes y ser cómplices de su paranoia. Y es que si no sabes con exactitud dónde ha estado tu compañero los últimos 5 minutos, no puedes estar 100% seguro de que siga siendo tu compañero. Nobody trusts anybody now. We're all very tired. Aunque a día de hoy la cosa esté considerada una obra maestra en el cine del terror, y las técnicas de Carpenter y Botín se lleven alabanzas por todos lados, lo cierto es que en su estreno en salas no le fue muy bien, recaudando poco más de lo que había costado hacerla. También es mala suerte la de esta película en su estreno, y es que al salir el 25 de junio del 82, tuvo que compartir cartelera con películas como Poltergeist de Tobe Hooper, Blade Runner de Ridley Scott o Tron de Steven Lisberger. A ver que sí, a Blade Runner también le fue como el culo en taquilla, pero ya entendéis el nivel. Pero de todas formas, la que más difícil se lo puso y con diferencia fue E.T., el extraterrestre. El majete cabezón con morriña de Spielberg presentaba una versión mucho más family friendly del Alien de Ridley Scott, que además era apta para todas las edades, por lo que no es de extrañar que desde la propia Universal se incentivase mucho más su promoción que la del bicho asqueroso de Carpenter que prometía revolver las tripas del público más sensible. Una jugada moralmente cuestionable, pero justificada si tenemos en cuenta que E.T. se convirtió en la película más taquillera de la historia, desbancando la por aquel entonces invencible franquicia de Star Wars. The Thing no solo fue mediocre en taquilla, sino que la crítica se cebó especialmente con ella. Los efectos prácticos de Botín, que se consideran todo un referente actualmente, en su momento provocaron que un gran número de críticos rechazaran la película debido al gore y las escenas violentas. El propio director del Enigma de Otro Mundo, Christian Nyby, cuando le preguntaron su opinión sobre la versión de Carpenter, dijo que, si querías ver sangre, mejor ir al matadero. Esto fue la línea de la mayoría de críticas, que definieron la película como pornográfica, brutal, sangrienta y de mal gusto. The story is totally implausible, and the movie just basically is an excuse for this very gruesome and repellent creature to gross us out. It is the most nauseating thing I've ever seen on a movie screen, I think. Irónicamente, esto terminó siendo de gran ayuda para que con el tiempo la película consiguiera su reconocimiento actual y su estatus como película de culto. Y es que este tipo de descripciones son las que atraen a los amantes de la serie B, un público por lo general entusiasta del gore y acostumbrado a recomendar películas por el boca a oreja, haciendo que la cosa comenzara a circular como la droga por los videoclubs. Algo parecido a lo que ocurrió en su momento con Holocausto Caníbal o más adelante con Hostel. Si eres de los que llora cuando ve un escarabajo al revés intentando levantarse sin conseguirlo, pues quizás esta película te impacte demasiado para disfrutarla. Pero seguro que a estas alturas has desayunado viendo cosas peores en el móvil y pocas cosas te sorprendan. Así que si por cualquier motivo vives en una cueva y aún no has visto esta joya, no sé cómo puedo recomendártela más. Tensión, sangre, vísceras, música de Ennio Morricone, Kurt Russell haciendo del estúpido y sensual MacReady y un legado para la industria del cine enorme. Y es que una vez veas la cosa, comenzarás a encontrar referencias directas en un montón de películas y series, como Akira, Expediente X o incluso The Hateful Eight de Tarantino, que no solo homenajea a Carpenter en su concepto de un grupo de personas aisladas en la nieve que desconfían entre ellas, sino que el mismo Morricone utiliza fragmentos de la partitura original de la cosa para la película de Tarantino. Jesus, how long you figure this has been in the ice? Well, here are the nominees for Best Original Score. Ennio Morricone, The Hateful Eight, my brother, Di Fratellino. Ringrazio l'Accademia per questo prestigioso riconoscimento. Quiero dedicar este premio a vuestras madres que me las he follado. 4 años después de la cosa, Carpenter se llevaría uno de los mayores ostiones en taquilla de su carrera.
En 1986, de la mano de 20th Century Fox, se estrenaría a golpe en La Pequeña China, una maravillosa locura que mezclaba los estilos del cine de acción urbana de los 80 y el de las películas de karate hechas en Hong Kong, añadiendo algún que otro elemento de terror y toques de humor absurdo que recordaban a otras aventuras de los 80, como Tras el Corazón Verde o Las Aventuras de Bucaro Banzai. Protagonizada por Kurt Russell, en el que para mí es su papel más carismático, la historia nos contaba cómo Jack Barton, un camionero bocazas y bastante rancio, termina metido por accidente en una guerra de bandas en el barrio de Chinatown, mientras que la prometida de un amigo suyo es secuestrada por un antiguo hechicero que sufre una maldición, haciendo que los dos tengan que ir a rescatarla con la ayuda de una periodista y un conductor de autobuses turísticos que también resulta ser un mago. Hay muchas teorías sobre el porqué del fracaso en cines de esta película. La idea en sí no era mala, ya que la proyección de prueba había sido todo un éxito, y es que durante los 80, subgéneros del cine de artes marciales como el Jiangxi estaban traspasando las fronteras de China, Hong Kong y Taiwán, y comenzaban a ganarse un hueco entre el público estadounidense gracias a directores como Tsui Hark, conocido en Occidente por películas como Su, Guerreros de la Montaña Mágica o Cole Cole que te como. Sí, la traducción en castellano fue esa. Pero quizás esa primera recepción positiva fue la que hizo que los directivos de la Fox se confiasen y no promocionasen la película lo suficiente, sobreestimando el interés del público yankee en una película que bebía tanto de la cultura china. Además, la producción de la película había sido caótica desde el comienzo debido a las presiones constantes por parte del presidente de la productora, y para colmo tuvieron que adelantar la fecha de estreno para evitar que coincidiese con la de The Golden Child, una película protagonizada por Eddie Murphy con un buen número de elementos sospechosamente similares a los de la película de Carpenter, un berenjenal que derivó en que la película se la terminase pegando en taquilla. En serio, es que si tuviésemos que hablar de todos los cambios en el guión, detalles de la producción o influencias de la película tendríamos para otro vídeo. En la idea original, la historia ni siquiera se ambientaba en Nueva York, sino en el lejano oeste de 1880, y Kurt Russell interpretaría a un vaquero al que le roban el caballo. Al final la idea no cuajó y se ubicó la acción en la época actual, aunque aún podemos ver resquicios del típico vaquero fordiano en Jack Barton, el protagonista, aunque desde un enfoque claramente paródico. El camionero, que a primera vista nos puede recordar a John Wayne tanto en el tono de voz como en la forma de actuar, en realidad es un inútil prepotente que siempre consigue salir ileso de todo gracias a la pura suerte y a su amigo, que es el que pelea de verdad mientras a él se le atasca el arma o se queda inconsciente, pero que al final se las arregla para llevarse el mérito de todo. Aún así, es curioso cómo al final le terminas cogiendo cariño al cabroncete, y es que en realidad, Jack Barton es el mejor cuñado que podrías tener. Es un bocazas, sí, pero ¿qué cuñado no lo es? Además tiene buen corazón, y siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos aunque eso suponga ponerse en peligro, y por si fuera poco, es una fábrica de frases molonas que siempre funcionan para quedar por encima en cualquier situación. Una revisión del típico personaje de acción ochentero cojonuda, que en mi opinión le da la razón a todos aquellos que defendieron la película en su momento diciendo que era una obra adelantada a su tiempo. Seguro que si hubiese salido ahora, tendría una acogida mucho mayor, un disfrute irónico para muchos y no tan irónico para otros. Jack siempre dice... ¿Pero qué pasa? Pero bueno, volviendo al tema. Después del desastre en taquilla que había sido Golpe en la Pequeña China, Carpenter decidió que para sus próximas películas no quería volver a trabajar con grandes productoras. Es aquí donde entra en acción el productor Shep Gordon y su compañía independiente, Alive Films, que firmaría un acuerdo con Carpenter para dirigir un total de 4 películas garantizándole total libertad creativa, siendo la primera de ellas Prince of Darkness, o El Príncipe de las Tinieblas, segunda película de la trilogía del Apocalipsis. La historia nos cuenta cómo un sacerdote se pone en contacto con un profesor universitario para que le ayude a investigar un antiguo recipiente que se encuentra en una iglesia abandonada. En dicho recipiente hay un líquido verde no identificado, y que parece contener una presencia maligna que ha permanecido oculta por una secta durante miles de años. El profesor se llevará a algunos de sus mejores alumnos, incluyendo a físicos, ingenieros, biólogos y lingüistas, para que entre todos puedan analizar el recipiente y descifrar su origen. Mientras todo esto ocurre, el contenido del cilindro cobra vida y comienza a poseer a los investigadores poco a poco, al mismo tiempo que en el exterior, un grupo de mendigos liderados por Alice Cooper que también parecen poseídos comienzan a asediar a los protagonistas, haciendo que tengan que enfrentarse a la presencia maligna tanto dentro como fuera del edificio. Las influencias que inspirarían a Carpenter para esta película se deben, por un lado, al escritor británico Nigel Kneale, y por otro a Debra Hill, guionista, productora y figura esencial en la filmografía de Carpenter. Ella le contó sobre una pesadilla que había tenido que la había dejado bastante impactada, en la que aparecía una especie de sombra que la observaba desde una iglesia, y como cada vez que ella intentaba fijarse en su cara, esta se volvía borrosa y no podía reconocerla. Carpenter usaría prácticamente el mismo concepto en su película, con la iglesia como escenario y con el sueño que comparten los protagonistas sobre esa figura sin rostro que parece avisarles desde el futuro, aprovechándose a lo misterioso y sugerente de aquello que no podemos identificar.
Por otro lado, la premisa del Príncipe de las Tinieblas se inspira claramente en la de la película Quatermass and the Pit, tercera parte de una saga de ciencia ficción escrita por Nigel Kneale en los años 50 y popularizada gracias a varias películas y a una miniserie emitida para la BBC, que contaba las aventuras del profesor Bernard Quatermass, un científico que investiga fenómenos extraterrestres. En Quatermass and the Pit, la amenaza es una nave alienígena que aparece en el metro de Londres y que lleva 5 millones de años enterrada, haciendo que cuando la descubran durante unas obras, comience a ejercer una influencia maligna que posee a las personas, haciendo que desarrollen poderes telepáticos y que comiencen a atacar al resto. Como podemos ver, las similitudes en las tramas de ambas películas no son solo evidentes, sino hechas adrede a modo de homenaje, ya que el mismo Carpenter firmaría como guionista en su película usando el seudónimo de Martin Quatermass. Gracias a la libertad que le da la productora, aquí Carpenter adopta un estilo de filmación mucho más fiel a su narrativa habitual, dando especial importancia a recursos como la fotografía o la banda sonora para generar una atmósfera muy evocadora, a la vez que da un nuevo enfoque a conceptos que ya ha tratado anteriormente en sus películas, como el grupo de personajes encerrados y siendo asediados por una amenaza externa, o la presencia de un mal puro que avanza imparable y con el que no se puede negociar. Esto no solo se queda en su propio cine, también podemos ver en múltiples ocasiones referencias a otros directores y géneros, como la chica en trance que escribe palabras sin sentido, los insectos en la ventana como representación de una amenaza que intenta entrar en el edificio, los zombies poseídos por el pasillo, más parecidos al giallo de Lucio Fulci que al zombie clásico de Romero, o la cámara moviéndose hacia el suelo enfocando a un bullicio de bichos que simboliza el mal y la corrupción que vive oculto de la sociedad, pero que siempre está ahí. Por otro lado, la forma en la que atacan los poseídos, la manera de acechar a su víctima o la típica escena del profesor que habla en clase sobre un tema que casualmente tiene relación directa con la trama son elementos típicos del slasher. Aún así, si tuviese que destacar un elemento por encima del resto en El Príncipe de las Tinieblas, sería el enfoque científico que incorpora en la historia, que en un principio puede chocar con la premisa aparentemente religiosa de la peli. Por aquel entonces, Carpenter llevaba un tiempo interesándose por la física teórica, la teoría atómica y la incertidumbre cuántica, de modo que decidió apostar por un planteamiento que mezclase elementos tanto científicos como religiosos. La mitología de la obra establece que tanto Jesús como Satanás son en realidad seres alienígenas que llegaron a la Tierra hace millones de años. La Iglesia, sabiendo esto, escondió las pruebas para que el mundo girara en torno a la figura del ser humano, a la vez que se daba a sí misma un sentido y una importancia como institución, con el objetivo de custodiar el líquido verde que representa el origen del mal. La Biblia me la paso por los cojones. Este concepto tan loco solo puede funcionar gracias a la dirección de alguien como Carpenter, un realizador acostumbrado a abordar en sus películas ideas que a priori parecen muy absurdas, pero haciendo que sus personajes las afronten con total seriedad. Además, teniendo que lidiar con un reparto tan grande, para esta peli se rodea de varios actores con los que ya ha trabajado y se siente cómodo, como Victor Wong, Peter Jason, que a partir de aquí se convertirá en su actor más recurrente apareciendo hasta en 7 de sus pelis, o Donald Pleasence, que interpreta al padre Loomis, posiblemente el mejor personaje de la película, y hermano gemelo del Dr. Loomis de Halloween, interpretado por el mismo actor. Nah, esto último me lo he inventado, pero molaría mucho. La película funcionó bastante bien en taquilla, recaudando unos 14 millones de dólares habiendo costado 3. Además, la banda sonora fue nominada al Saturn Award y su paso por festivales y posteriormente por videoclubs tampoco fue mal. Pero como no, las críticas profesionales fueron otro asunto, en su línea habitual de rechazo por este tipo de cine. Un gran número de críticos de la época tildaron la película de basura, achacándole el tener un ritmo muy lento, un acabado formal sin pulir y pésimas interpretaciones. Roger Ebert, posiblemente el crítico cinematográfico más famoso de la historia, en su momento definió la película como floja y simplista, cachondeándose de lo absurdo que resultaba el líquido verde como representación del mal. Pensándolo en frío, uno no puede sino estar de acuerdo con la mayoría de cosas que se dijeron de la película en su estreno, por mucho que la disfrute como un enano cada vez que la veo. Es cierto que al ritmo no ha sentado tan bien el paso de los años como a las otras pelis de la trilogía, seguramente por el tipo de terror que maneja, y entiendo que a algunos se les puede hacer lento. Sobre lo del simplismo de su premisa, también es cierto que la mezcla de ciencia y religión tenía mucho potencial, y quizás la película pierde la oportunidad de plantear algún debate interesante, como por ejemplo, alguna escena entre el sacerdote y el profesor discutiendo en profundidad sobre el origen del mal y su naturaleza. Pero si tenemos en cuenta que la película se planteó desde un comienzo como un producto de terror de presupuesto bastante modesto, entiendo que el director no quisiera entrar en temas más complejos, siendo su principal objetivo el ser entretenida para garantizar su circulación por el mercado doméstico y así amortizar los costes de producción. También estoy de acuerdo con lo de las interpretaciones. A excepción del sacerdote y quizás el profesor, ninguno de los personajes destaca especialmente, haciendo que en su mayoría nos la sude lo que les ocurra. La trama romántica está forzadísima y no aporta nada. Básicamente el bigote se interesa por la chica, quieren charlas insulsas y sin química un par de veces y ale. Te voy a dejar seca. Vamos, corre. ¡A follar! Y luego la relación tampoco es que tenga mucha importancia para el desarrollo de la historia. La verdad, siendo Carpenter el creador de uno de los arquetipos femeninos más innovadores del cine de terror de su época, me sorprende que aquí opte por meter con calzador un concepto tan tradicional que parece estar hecho para contentar a una gran productora y resultar cómodo para el público mayoritario. Pero bueno, no es algo que moleste mucho, tampoco es que se centren en ese tema.
Con lo que no estoy nada de acuerdo, por otro lado, es con lo que dicen del acabado formal sin pulir de la película. ¿Qué quieres que te diga? Habiendo costado $3 millones, considero que hicieron un trabajo excelente derivando el presupuesto a los aspectos de mayor importancia, como lograr esa ambientación maligna que quería conseguir Carpenter. Esto es en gran medida gracias al gran trabajo de Gary B. Kidd, que debutaría aquí como director de fotografía y a partir de entonces se convertiría en habitual del director. Su manera de jugar con la iluminación, los planos y las transiciones es perfecta para conseguir ese ambiente enfermizo que parece apoderarse de la ciudad, desde el color apocalíptico del cielo hasta la puesta en escena de los poseídos. Esta es precisamente la esencia de la película, que no se basa en grandes secuencias de acción ni en un ritmo trepidante, sino en esa atmósfera insana que lo impregna todo y la idea que subyace tras ella, que es la llegada de ese mal amorfo y desconocido. En resumen, pese a todo lo que hemos comentado antes, El Príncipe de las Tinieblas es una película muy a destacar en la filmografía de John Carpenter, perfecta para ponerse una tarde de lluvia en la que te apetece una historia más ambiental que espectacular. Aquí encontramos al Carpenter más sutil y personal, sin los excesos de rescate en Nueva York o Los Ángeles ni el terror físico de la cosa. Unos efectos especiales discretos pero funcionales, una banda sonora con muchísima presencia y una idea de fatalidad constante y muy bien lograda, mostrando la vulnerabilidad humana ante el mal y lo fácil que es caer rendido ante él. Todo mi amor para ti, Príncipe de las Tinieblas. Para la siguiente película entramos de lleno en los 90. A partir de aquí comienza lo que podríamos llamar la segunda etapa del cine de Carpenter, en la que el director deja de experimentar con sus influencias para abrazar su faceta más comercial y desenfadada, metiéndose de lleno en la producción de películas del género fantástico más tradicional. De aquí saldrán cosas como El pueblo de los malditos, Rescate en Los Ángeles, Fantasmas de Marte o Vampiros de John Carpenter. Todas son joyitas que nos darían para un vídeo aparte, pero para este nos centraremos en 1993. Después de dirigir Memorias de un hombre invisible, Carpenter se juntaría con Tobe Hooper para rodar Bolsa de cadáveres, una antología de 3 historias independientes, en la que el mismo Carpenter interpretaría a un forense que hace de maestro de ceremonias presentando cada capítulo, en una clara referencia al guardián de la cripta del famoso magazine de los años 50 Historias de la cripta, que Romero también había homenajeado en el 82 con su película Creepshow. Aquí podemos apreciar cómo se dejan de lado las señas autorales en el mensaje y fondo de la película en favor de un entretenimiento mucho más gráfico y autoparódico, mezclando elementos del gore y la comedia slapstick. Es por eso que sorprende bastante que justo un año después del estreno de esta película tan desenfadada, Carpenter se animara a dirigir In the Mouth of Madness, o En la boca del miedo, una de las películas más serias de su filmografía, y en la opinión de algunos, entre los que me incluyo, la última obra maestra del director. La encargada de producir el proyecto sería New Line Cinema, y es que allá por los 90, la casa de Freddy era reconocida como una de las responsables de consolidar el cine de terror entre el público mayoritario, gracias a la distribución de clásicos como La Matanza de Texas, Evil Dead o Critters, pero sobre todo, la producción de su niña mimada, la saga de Pesadilla en Elm Street. Michael De Luca, guionista y por aquel entonces jefe de producción de la compañía, llevaba un tiempo queriendo adaptar al cine uno de sus guiones, una historia que bebía de sus sórdidas experiencias nocturnas en la ciudad de Nueva York y sobre todo de trabajo del escritor de Providence Howard Phillips Lovecraft, padre del terror cósmico y los mitos de Cthulhu, o Tulu o Chulu. Bueno, los fans de Lovecraft ya me entendéis. Resulta que allá por los 80, De Luca ofreció el guion a Carpenter para dirigirlo, ya que sabía que era un reconocido fan del escritor, pero en un principio el tío se negó. Entonces, De Luca se puso en contacto con otros realizadores para sacar adelante el proyecto, como Tony Randall o Mary Lambert, pero la cosa tampoco funcionó, por lo que parecía que el guión no iba a poder ver la luz, algo en cierto modo comprensible si tenemos en cuenta la naturaleza onírica de las obras del maestro de Providence, basadas en un terror abstracto y difícil de adaptar a la gran pantalla mediante los convencionalismos del cine de terror de la época, que llevaba más de 10 años funcionando a base de puñaladas y asesinos enmascarados. La estructura llena de flashbacks del guión de Michael De Luca resultaba bastante enrevesada y no casaba con los estándares, por lo que no inspiraba mucha confianza para algunos directores. Un pequeño paréntesis. Si alguno de vosotros aún no conoce la temática de las obras de Lovecraft, os hago un resumen muy rápido, ya que es muy importante conocerla para entender mejor la película. Si ya lo sabes, simplemente puedes pasar el vídeo un poco. Según la mitología que establece el escritor, la humanidad vive ignorante en un universo caótico en el que nuestra vida es ridícula e insignificante, y que compartimos con unos dioses primigenios, tan inconmensurables en su tamaño como indolentes ante nuestra existencia. Nuestro limitadísimo raciocinio es incapaz de comprender la naturaleza de estos seres, y créeme, es mejor que sea así, porque el contacto directo con cualquiera de ellos, o incluso el simple hecho de contemplarlos, bastaría para dejarnos el cerebro frito. Partiendo de esa base, Lovecraft establece en su universo literario una serie de relatos independientes ambientados en su mayoría entre los años 10 y 30, en los que sus diferentes protagonistas investigan estos mitos y se enfrentan a sectas y cultos que adoran a alguno de estos primigenios, y a las horribles criaturas que de vez en cuando consiguen entrar en nuestro mundo. Si por lo que sea no has leído nada suyo, te animo encarecidamente a hacerlo. En YouTube tienes cientos de guías y recomendaciones para empezar. Dicho esto, sigamos. El caso es que tras dar varias vueltas sin encontrar a nadie que quisiera hacerse cargo del guión, al final De Luca consiguió convencer a Carpenter para dirigir la película, quien cerraría el acuerdo con la New Line con la condición de que su mujer, Sandy King, se encargase de la producción.
De modo que todos se pusieron manos a la obra y para finales de 1994, En la boca del miedo se estrenaría en Italia y un par de meses después en Estados Unidos. La historia nos pone en la piel de John Trent, un investigador de seguros especializado en detectar fraudes, que un día recibe un encargo de una editorial para dar con el paradero de Sutter Kane, un famosísimo escritor de novelas de terror y buque insignia de la empresa, que ha desaparecido de la noche a la mañana sin dejar rastro, llevándose con él el manuscrito de su nueva obra, que promete ser un bombazo. Al mismo tiempo, en la ciudad comienzan a aparecer disturbios cada vez más frecuentes por parte de los lectores de Kane, que muestran signos de locura. La investigación del protagonista y de Linda, la editora del escritor, les conducirá a un remoto pueblo que no aparece en los mapas, Hobbs End, otro pequeño guiño a la película Quatermass and the Pit. El pueblo resulta ser bastante rarito, ya que en él no solo viven personas idénticas a los personajes de la última novela de Kane, sino que además ocurren los mismos hechos que se describen en sus páginas. Como es lógico, en un principio John se muestra escéptico y bastante socarrón ante la situación, ya que sospecha que todo es una estrategia muy bien elaborada por parte de la editorial para promocionar el nuevo bestseller del escritor. Pronto se dará cuenta de lo equivocado que está, siendo testigo de cosas cada vez más turbias en el pueblo y horrores que le llevarán a cuestionarse su propia cordura, dudando entre lo que es real y lo que no. Whoa, we're not talking about reality. We're talking about fiction. It's different, you know? A reality is just what we tell each other it is. Sane and insane could easily switch places if the insane were to become the majority. De entre todas las películas de Carpenter, quizás ha sido esta una de las que mejor le ha sentado el paso de los años, ya que en su inicio no fue gran cosa en taquilla, recaudando lo justo para recuperar lo invertido, y además dividió mucho a la crítica, aunque las negativas terminaron imponiéndose. Pero como suele pasar con las obras del director, su valor como obra metanarrativa se ha ido reivindicando con el paso de los años. Actualmente cuenta con un reconocimiento muy extendido no solo como una de las mejores películas de Carpenter, sino como una de las mejores adaptaciones de Lovecraft al cine, ya no en la trama, que no adapta ninguna de las historias del escritor de forma literal, sino en la esencia de sus relatos. En estos, se retrata el descenso a la locura de aquellos que han tenido contacto con los seres que habitan en otro plano y que van más allá de nuestra comprensión. Este terror a la inmensidad del universo y al caos que habita en él se conoce como horror cósmico, del que hablaré con más detalle al final del vídeo. Al igual que los personajes de estos relatos, el protagonista ve a través de la realidad y queda horrorizado. Su propia historia se nos cuenta a modo de flashback, ya que nada más comenzar la película le vemos contando su historia desde una institución mental, claramente afectado después de todo lo que ha visto, y anticipándonos que no ha salido muy bien parado de su encuentro con Sutter Kane, ni con las criaturas que habitan en su novela, que intentan entrar en nuestro mundo constantemente, y que gracias a los millones de lectores que tiene el escritor por todo el mundo, son cada vez más poderosas. La relación con la obra de Lovecraft no termina aquí. Los libros de Sutter Kane son evidentes adaptaciones de los títulos de algunos de sus relatos más conocidos, como El que susurra la oscuridad, El ser en el umbral, El horror de Dunwich, El morador de las tinieblas o En las montañas de la locura, que hace referencia al propio título de la película y a la próxima novela de Kane. La encantadora señora Pickman, que más tarde se descubre como un monstruo que tortura y mutila a su marido, debe su nombre al modelo de Pickman, al igual que el cuadro de la recepción del hotel, que nos muestra a una pareja paseando por un apacible paisaje, pero comienza a deformarse a medida que pasa la película y nos adentramos en la locura del pueblo, hasta que muestra su verdadera imagen, la de unos seres horripilantes, que podrían recordarnos a los que retrataba Pickman en sus lienzos. No toda la esencia e influencias de la película se quedan en Lovecraft, por supuesto, y es que seguimos hablando de una peli de Carpenter. El director siempre se las arregla para hacer notar su autoría en una película de una manera u otra. Esto se traduce en múltiples guiños a su propio estilo, como por ejemplo las referencias al cine clásico que vemos en las escenas más oníricas de la película, en un homenaje confeso por el propio Carpenter al surrealismo propio del cine de Luis Buñuel, que encaja como un guante con la recreación de los delirios del protagonista. También hay referencias al propio cine de género, en momentos que nos pueden recordar al body horror de Cronenberg o al terror sadomaso de Clive Barker. Otro ejemplo marca a Carpenter es la típica crítica al capitalismo de masas que rodea la figura del escritor estrella rollo Stephen King, con la escena inicial en la que vemos la producción masiva de los libros de Kane, la reacción que provoca en sus lectores una vez se distribuyen en tiendas, pareciéndose a los días del Black Friday, o la figura de una editorial corporativista que prioriza el interés económico por encima del estado de su escritor desaparecido. ¿Cuánto cabrón? Podemos estar de acuerdo en que quizás En la boca del miedo no sea objetivamente el mejor producto de Carpenter. Algunos efectos especiales no han envejecido muy bien, en especial los digitales, y tiene algunos momentos que no pegan mucho con el tono atmosférico y sugerente del resto de la película, como los jumpscares, que se nota que están ahí para cumplir con un mínimo de los estándares de terror comercial. La construcción de algunos momentos de tensión, si bien es correcta y encaja con el tono de la película, no provoca el mismo impacto que en otras piezas de Carpenter como La Cosa o Halloween, donde existe una mejor planificación de las escenas de más tensión. Esto puede hacer que, para muchos, la película no funcione tan bien como película de terror per se como las anteriores, pero aun con todo esto, creo que es una de las mejores películas de Carpenter, una obra tremendamente evocadora, con una de las premisas más valientes y profundas de su década, una de las mejores reflexiones sobre la relación del autor con su obra y, en lo personal, una de mis películas de terror favoritas.
En serio, es escuchar la intro con esa música metalera mientras salen los créditos y se me pone la piel de gallina. Por cierto, ese riff de guitarra está compuesto por Dave Davies a petición de Carpenter para imitar la intro de Enter Sandman de Metallica, imagino que por la temática relacionada con el mundo de los miedos y las pesadillas a través de lo onírico. ¡Qué grande! Con las obras de Carpenter, es fácil encontrar foros en internet llenos de teorías de fans analizando los detalles de todas sus películas, buscando curiosidades y dobles lecturas, pero lo de Halloween y esta trilogía es otro nivel. Esto suele pasar cuando una película alcanza la repercusión en el medio que tienen Halloween o La Cosa. Con el tiempo, salen a la luz interpretaciones sobre posibles connotaciones sociales y filosóficas que a veces son ciertas, pero que otras veces simplemente no tienen ningún sentido. Y es cierto que hay muchos fans a los que les gusta sobreanalizar algo que realmente no tiene tanta profundidad, como si eso validase más su gusto personal, algo que no es necesario para disfrutar de una película y que solo sirve para reafirmar su propia opinión. Al mismo tiempo, muchos autores están al tanto de estos debates y teorías sobre sus trabajos, pero por lo general prefieren no aclarar nada para que se siga hablando de su obra, siendo para mí la jugada más inteligente, aunque a veces no les quede otra que salir a pronunciarse al respecto por culpa de alguna persona o colectivo que intenta apropiarse del mensaje de una película para reivindicar sus propios intereses, como le pasó al propio Carpenter, quien tuvo que salir a desmentir aquellas teorías promulgadas por foros neonazis que decían que They Live representaba el control judío sobre el mundo, en vez del capitalismo descontrolado que criticaba el director. Ah, la vieja estrategia de asociar con los nazis nunca falla. Todos terminan hablando. Aun con todo esto, podemos estar de acuerdo que, al margen de las teorías de los fans, el horror cósmico de Lovecraft es claramente el hilo conductor de las 3 películas de Carpenter. Esto es algo confirmado por el propio director, y no solo se encuentra en In the Mouth of Madness. En The Thing, tenemos ese acercamiento superficial a lo desconocido con la cosa que viene del espacio exterior, y que busca propagarse para asimilar a toda la humanidad. En Prince of Darkness se nos confirma la existencia de una dimensión paralela a la nuestra, en la que habita algo maligno y superior a nosotros que intenta entrar en nuestro plano para destruirnos o dominarnos. Ambos conceptos son tópicos habituales de las obras de Lovecraft, representando ese terror a lo que nos acecha desde fuera. Además, tanto la temática de The Thing como el título de Prince of Darkness hacen directamente alusión a algunos de sus relatos más conocidos, por lo que la relación está más que clara. De hecho, el propio Carpenter repetiría ese tratamiento del terror en 2005 y 2006 con Cigarette Burns y Pro-Life, 2 episodios que dirigió para Masters of Horror, una antología para televisión bastante normalilla en la que también participaban entre otros leyendas como Dario Argento, Toby Hooper, Robert Englund o Joe Dante. Para mí la participación de Carpenter es de lo mejor de la antología, en especial con Cigarette Burns, que trata sobre el dueño de un cine que trabaja recuperando películas descatalogadas, y que un día recibe un encargo para localizar una película de la que solamente existe una copia, llamada Le Fin Absolu du Monde, o como coño se diga, y que parece tener el poder de volver locos a aquellos que la ven. Aun con ciertos problemas de ritmo y las limitaciones del formato televisivo, Cigarette Burns no solo funciona como historia de terror independiente, sino que también aborda de manera cojonuda el terror cósmico propio de la trilogía de Carpenter, recordándonos en cierta medida a In the Mouth of Madness con ese tratamiento de la locura, además de ofrecer algo de gore para los que disfrutamos de la casquería. Muy bueno. Pero a partir de aquí cruzamos el umbral y entramos en las teorías más profundas de los críticos y fans, ajenas a las declaraciones del propio director, pero que han cobrado fuerza gracias al paso de los años y la reivindicación de la figura de Carpenter como un autor de culto. Algunas son más rebuscadas que otras, pero oye, cualquier lectura puede ser válida si tiene sentido y encaja con la temática de las películas, no seré yo quien venga a desmentir nada. De hecho, hay algunas teorías bastante interesantes, como la de que en realidad, el alien de La Cosa representa la paranoia social causada por el SIDA durante los 80, reflejando el acoso y la marginación que sufrían las personas con el virus debido a la ignorancia generalizada que había sobre el tema en aquella época. Es normal que una película incorpore cierto simbolismo respecto a los temas que preocupan a la sociedad, como hemos mencionado antes con el comunismo en la versión del 51, y esta teoría cobra fuerza si atendemos a la situación que hemos pasado hace poco con el COVID-19, que ha vuelto a abrir el cajón para nuevas lecturas sobre la obra. Si nos centramos en la trilogía del Apocalipsis como conjunto, también tenemos teorías con bastante miga. Una de las más extendidas sugiere que cada película es una representación del cuerpo, el alma y la mente de una persona, y que en su conjunto la trilogía simbolizaría la corrupción de aquellos elementos que conforman la identidad del individuo. Una interpretación muy hippie pero coherente y con bastante sentido. Con el terror físico en The Thing tendríamos la corrupción del cuerpo. Prince of Darkness sería la corrupción del alma si atendemos a la premisa religiosa, y el tema principal de In the Mouth of Madness es la propia locura, con lo que tendríamos la corrupción de la mente. Otra interpretación, más rebuscada pero también interesante, enfoca las películas desde una premisa más filosófica, como si las 3 fuesen una especie de recreación en versión terror de las típicas preguntas de la humanidad: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Oh, Captain, my Captain. The Thing representaría el pánico a la pérdida de la propia identidad del individuo, o sea, el quién,
ya que en la película los personajes no solo llegan a dudar de la identidad de sus compañeros, sino también de la suya propia, como vemos en la escena del test de sangre cuando Windows suspira aliviado al dar negativo en la prueba de MacReady. En Prince of Darkness se representaría el de dónde, la crisis sobre nuestro origen como humanidad a través de la investigación del recipiente maligno, que llevará a los investigadores a la conclusión de que, si tanto Dios como Satanás son alienígenas, toda la historia que nos han contado sobre nuestros orígenes es mentira, independientemente de la religión que lo promulgara. O no, la Iglesia manipulando a la gente con mentiras, lo que nos faltaba por ver. Por último, con In the Mouth of Madness tendríamos el hacia dónde, con el protagonista dando tumbos en su investigación a lo largo de la película, sin saber que en realidad está siendo manipulado en todo momento por el escritor, dándose cuenta al final de que ha sido una mera marioneta en una historia mucho mayor, y que realmente nunca ha tenido el control de su destino. Como veis, en los tres casos encontraríamos una especie de respuesta pesimista a estas tres preguntas, dejándonos como seres desamparados y sin rumbo ni propósito por el mundo, cosa que a la larga nos llevaría al declive como civilización. Dejando la filosofía y los símbolos de lado, es cierto que, además del tema de Lovecraft, hay tres elementos que se repiten constantemente en las películas, y que podrían interpretarse perfectamente como los detonantes del apocalipsis, siendo el aislamiento, la ignorancia y el pesimismo los más recurrentes. Personalmente, esta lectura es la que más me funciona para profundizar en la trilogía como obra individual, ya que encaja con todos los rasgos del propio concepto de terror cósmico. Las tres películas se ubican en lugares aislados, como una estación en la nieve, una iglesia abandonada o un pueblo ficticio. Este aislamiento funciona a la hora de poner a los personajes frente a una amenaza que les desborda y de la que no pueden huir, cosa que les obliga a enfrentarla o morir. De hecho, el aislamiento es un recurso típico en muchas películas de Carpenter. No por nada, su relato preferido de Lovecraft es The Outsider, o El extraño, que precisamente uno de los temas que trata es sobre el temor a ser consciente de nuestra soledad. La ignorancia también es un elemento presente en gran medida, ya que en las tres películas los personajes desconocen la verdadera naturaleza de la amenaza a la que se enfrentan. En algunos casos consiguen obtener cierta información de la misma gracias al poder de la ciencia, sí, pero esto termina siendo insuficiente para derrotarla, mostrándonos lo frágiles que somos en realidad y lo atrasados que estamos a la hora de comprender los misterios del universo. Esto nos lleva al pesimismo que impregna las películas. De una manera u otra, Carpenter nos niega el final feliz en sus obras. Al final, da igual todo lo que han luchado los personajes y el sufrimiento por el que han tenido que pasar, siempre terminan perdiendo contra el mal. En The Thing, aun con la muerte de Childs y MacReady, es muy probable que algún tejido orgánico de la cosa haya logrado sobrevivir a la explosión, siendo suficiente para que pueda congelarse de nuevo y esperar otra oportunidad para continuar con sus planes de asimilar a la humanidad. En Prince of Darkness, aunque los personajes crean que han logrado derrotar al mal, con el vídeo del final se nos muestra que lo único que han conseguido es retrasar un poco lo inevitable, y que tarde o temprano el hijo del maligno volverá. El final de In the Mouth of Madness es directamente el más pesimista de los tres, mostrando una civilización que ya se ha ido a la mierda, en un brote de histeria colectiva una vez los dioses primigenios han entrado en nuestro mundo, cosa que ha provocado suicidios y asesinatos en masa. Aquí el apocalipsis no se intuye como en las otras pelis, sino que finalmente ha llegado, impregnando el conjunto de un aire nihilista y bastante deprimente. La conclusión es la misma, estamos jodidos y no hemos podido hacer nada para evitarlo. Every species can smell its own extinction. The last ones left won't have a pretty time of it. Entonces, después de toda esta chapa, ¿qué elementos podemos sacar en claro? Pues que Carpenter es un directorazo, independientemente de la complejidad de sus películas y las pajas mentales de sus fans. No voy a negar que algunos de sus trabajos contienen lecturas que son dignas de ser analizadas minuciosamente y pueden contener un valor artístico e intelectual, pero no nos engañemos, Carpenter es, por encima de todo, un fan que hace pelis para fans, que a veces pueden llegar a ser épicas, terroríficas o divertidas, pero siempre interesantes, y al final quienes más aprecian su trabajo son todos aquellos que saben disfrutar tanto de sus obras maestras como de sus chorradas más absurdas. Seguro que el viejo cabroncete se lo pasa muy bien riéndose de aquellos fans que le hacen preguntas muy rebuscadas en las conferencias, pero la verdad es que tanto da. Lo importante es disfrutar, coño, que la vida son 2 días. Así que, si tiene que llegar el fin del mundo como dice Carpenter y nos vamos a ir todos a la mierda, espero que os pille cómodos, echándose unas risas con la gente que os importa, y por qué no, viendo alguna peli de este director tan troll, cuyo cine ha supuesto, para muchos, un antes y un después en nuestro amor por el terror. Nunca pierdo la esperanza de que algún día se anime a sacar a la luz su proyecto Scared Straight, una historia de reclusos con Nicolas Cage como actor principal, aunque quizás entonces sí que llegue el apocalipsis.